Nadie está solo ni sola. ¿Te preocupan tus consumos? ¿Tenés dudas sobre los consumos de alguien de tu entorno? Estamos en todo el país. Comunicate al 141. Llama gratis desde cualquier teléfono, las 24 horas y todos los días del año. No estás solo, no estás sola. Estamos. Argentina Unida. Cedronal. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Cómo están? Este es el eje de la data en la Semana de la Memoria. Es muy importante que este 24 estemos acompañando a las madres, cada uno desde su lugar, cada una, como siempre venimos haciendo en todos estos años. Es especial, es el primer 24 sin Eve. No se pierdan la muestra sobre ella que hay en el CCK y no se pierdan también de ir a ver la muestra de Fabio que hay en el Centro Cultural Kirchner, un lugar que por sí mismo también amerita que uno lo visite. Bueno, hoy vamos a hablar de la preocupación número 1. Déjame antes decir algo de la Semana de la Memoria. No se pierdan los programas que vaya a ver en la radio. Y también las actividades que tiene previsto la Universidad de las Madres por la Semana de la Memoria, que tiene muchas charlas muy interesantes con muy buenos panelistas de interculturalidad y pueblos originarios, justicia en la dictadura, los medios en la dictadura, derechos humanos y relaciones internacionales, mujeres en la dictadura y Malvinas. Es una serie de actividades que va desde el lunes 27 de marzo hasta el lunes 3 de abril. Y nos vemos en la plaza. Excelente, como siempre. Hoy vamos a hablar de la inflación. Vamos a tener en un rato con nosotros a Artemio López. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos analizar la realidad a partir de algunos estudios de opinión y vemos los estudios de opinión en contraste con la realidad. Le pasamos el peine fino a las encuestas. Yo soy Juan Gené y mi compañero es Martín Romeo. Empecemos por una cuestión. ¿Qué es la inflación? Una cosa que todos sentimos, pero a veces no. La inflación es una alza generalizada de los precios. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los sueldos? Los sueldos son un precio. Si la inflación creciera 10 puntos y nuestros ingresos también lo hicieran, en esa misma proporción sería más o menos manejable. Como eso no ocurre así, un hecho inflacionario nunca es neutral y siempre está reflejando una lucha de poder, un criterio sobre qué y para quién dentro de una sociedad. Es decir, hay política, no es un hecho natural ni es un hecho accidental. Básicamente afecta a la distribución de la renta. ¿Acaso es posible seguir diciendo con ese recetario inmune a la realidad y a la evidencia
que es motivo de lo que el Estado gasta? ¿Es posible seguir sosteniendo, como hace la derecha efectista, que cada aumento de salario es el causante de un aumento de la inflación? Tenemos una inflación que pasó del 25% en el 2015, cuando teníamos los salarios mínimos básicos más altos en dólares en América Latina, a tener 53 en el gobierno de Macri, donde los salarios habían caído un 25%. Ahora la tenemos en un 106%, la más alta en los últimos 30 años, y el deterioro de la condición salarial alcanza más o menos al 32%. Como dijo Cristina hace poco, está claro que los sueldos no son. Pero es más complejo todavía, porque por ejemplo en 1999 tuvimos deflación y estábamos muy lejos de un horizonte de justicia social. Es posible tener inflación cero y no por eso mejora ni la distribución ni tus ingresos. Sí, perdón, no era ni inflación cero, era deflación. Era deflación, o claro. sea, los precios retrocedían mes a mes, y eso no fue un recuerdo, además, ¿no? Digamos, no fue una cosa circunstancial de un mes, duró como 2 años. Sí. Estaba absolutamente deprimido el consumo, ¿no? Sí. Es bueno recordarlo porque ese esquema de estabilidad durante el menemismo se sostuvo con endeudamiento. Eso es la convertibilidad, ¿no? Una paridad que en realidad descansa en la capacidad de endeudarse sin que eso te ahogue. Hay un momento que hay que pagar y eso estalla, ¿no? Sí, o vender las joyas de la abuela, ¿no? Sí, o sea, privatizar absolutamente todo, que de nuevo pasa a ser la agenda de la propuesta, la obsesión, por ejemplo, de Macri con aerolíneas, la obsesión con esas recetas que nunca condujeron a otra cosa que no sea a una crisis abierta sociolaboral. Sí, y también pone sobre el debate en la mesa la importancia de algunas construcciones de sentido, porque sí, en ese tiempo se llegó a la privatización de las empresas de servicios públicos a partir de un machaque permanente, un martillazo permanente, sistemático, frecuente, regular, o sea, todo lo que dé la idea de sistematicidad de las empresas públicas del Estado son una porquería, 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 entonces hay que privatizarlas, hay que privatizarlas, hay que privatizarlas. Bueno, acá hoy, digo, todavía estamos pagando las consecuencias de esas privatizaciones, ¿no? Digo, sí, que lo vivimos la semana pasada. Bueno, de hecho creo que todavía permanecen algunos hogares sin luz. Sí, que creo que le quedan 70 años más de concesión. Claro, Mamá Cortés y toda la luz. Toda la luz con O. Claro, el contrato original es de 99 años, ¿no? Nuestra operadora Lali no había nacido, pero había una época en la que un gran efectista de la comunicación, Bernardo, decía todos los días lo mismo. ¿Sabe cuánto nos cuestan los trenes a los argentinos todos los días? Ustedes vieron lo que son los trenes nuestros ahora y lo que fueron cuando eran privados. Pero bueno, ese público dispuesto a hacerles caso siempre se renueva. Hoy, para hablar de estos antecedentes, traje 2 estudios, Martín. 2 estudios. Esta es una... el CATI es una técnica de recolección de la que no habíamos hablado hasta ahora. ¿Se acuerdan que el IBR era un mecanismo por el cual a vos te sonaba el teléfono? Y vos marcás las opciones dentro de lo que se te ofrece, sí, que eso inclusive tiene hasta algunas limitaciones, porque el teléfono tiene 10 dígitos. Entonces sí, yo nunca te puedo ofrecer una pregunta que tenga más de 10 opciones de respuesta. Por ejemplo, los principales problemas del país, que sí, uno podría tener más de 10 problemas. Claro, es cierto. Eso pone algunas limitaciones en la captura de los datos. Esto es algo muy preciso, muy técnico si se quiere, pero que involucra, digamos, es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos referencia a las distintas metodologías con las cuales se realizan los sondeos de opinión y después lo que se puede decir y lo que no con esos resultados. Sí.
Además hay una cuota de sadismo de los encuestadores que cargan 200 preguntas en IBR, ¿no? Maximizando el tiempo de recolección. Bueno, el CATI es operado por una persona. La persona, lo que te habla es una persona, y vos conversás con una persona. Eso exige ciertas formas también de supervisión sobre el que recolecta, pero suele ser o suele acercarse de una manera un poco más precisa que el IBR, sobre todo porque a uno le da no sé qué, a veces cortarle a una persona, ¿no? Pero a una máquina no. Bueno, acá hay un CATI de septiembre del 2021, porque nos interesa mucho la detección de los antecedentes de la inflación como problema y las dificultades para procesar políticamente ese dato. Hugo Aime, este es el estudio que recuerdo, en septiembre del 2001 hizo un CATI de 2.000 casos nacional y él hacía esta pregunta: ¿qué cree más importante como prioridad del gobierno nacional? Miren las opciones, pues escuchen las opciones. Que se controle el dólar y la inflación, que la gente tenga más dinero, que el gobierno no tenga déficit, arreglar con el fondo. ¿Qué resultado dio esto? En primer lugar, que se controle la inflación, 57%. La segunda opción elegida es que la gente tenga más dinero, pero con 19%, 38 puntos de diferencia. Si la prioridad sobre bajar la inflación era total. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque forma parte de un principio político que reivindico, ¿no?, que tiene que ver con la recomposición de los ingresos, desde luego. Ahora, cuando las personas estaban puestas en una... en definitiva es una medida de redistribución del ingreso. Exactamente, ¿no? Pero si te ponían en una disyuntiva de ¿qué preferís, que yo te aumente ingresos o que baje la inflación? Por supuesto, cuando te bajo la inflación, tu sueldo rinde más. Pero si la inflación sigue creciendo y yo te genero aumentos que no la equiparan... Es la ilusión nominal. Exacto. Yo siento que soy un pasamanos, que lo que vos me das no me dura. Primero porque me endeudé, como se endeudó casi el 70% de las familias para pagar servicios, y se endeudó en la retracción de la economía. Y entonces, digamos, lo que ocurre es que terminan eligiendo, bajame los precios, no me subas, porque este pasamanos a mí no me mejora mi mes a mes, no me tranquiliza, no me alivia, como le gusta decir, ¿no? Entonces, es importante, es sintomático, es bajame los precios. ¿Por qué esto es importante a futuro? Porque puede que vengan, no creo que la coalición del frente, pero puede que algún iluminado venga a buscar la posibilidad de una nueva convertibilidad, buscando el efecto de una reducción drástica, porque todos sabemos que la derecha no tiene problema en endeudarnos, y como la convertibilidad se sostiene con deuda, podría ser un nuevo ensayo, ¿no? Imagínense una elección de medio término con una inflación de 10 puntos, por ejemplo, y le iría bien. Claro que después pagaríamos toda la cuenta junta, como ya hicimos, ¿no? Somos buenos pagadores. Sí, y pagamos siempre los mismos, ¿no? Sí. Y los que endeudan también, sí, son todos los mismos. Para completar este estudio, entonces, detrás de estos dos, detrás de esta primacía total de bajar la inflación, en segundo lugar que la gente tenga más dinero, y después recién con 11 que el gobierno no tenga déficit, y 9 arreglar con el fondo. Estas mismas preguntas y con la misma técnica pedí que las repitiera otra consultora en otro experimento que hicimos, pero en 2022, un año después. Pero la misma técnica nacional. Está muy bien que hagas la aclaración de la repetición de la técnica, sí, porque es lo que garantiza la comparabilidad plena de los datos. Este ejercicio de poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas, es importante porque después nosotros venimos haciendo hincapié, sí, en la importancia de la lectura de la ficha técnica y la importancia de poder comparar datos que sean comparables, porque si uno compara peras con bananas
Y bueno, va a haber muchas distorsiones, pero que tienen que ver... El famoso promedio, lo publican como promedio. Claro. El promedio entre una banana y una pera es algo que no existe. Acá es la calificación de la clasificación de animales de Borges. Animales con manchas, animales grandes. Claro. Son categorías que... se vuelve a repetir el estudio con las mismas preguntas, la misma técnica. Un año después, los resultados prácticamente no varían. Reducir la inflación, 51%. Que la gente tenga más dinero, 13%. Que el Estado no tenga más déficit, 13%. Cumplir con el acuerdo del fondo, 12%. Ahora, entre el primero y segundo tema... Es un calco la encuesta. Es 38 puntos de diferencia. Es un calco. Es un calco. De hecho, todas las diferencias que mencionaste, habría que hacer la cuenta, no tiene sentido ahora, pero sí. Están casi adentro del margen de error de la encuesta, digamos. Sí. Dice lo mismo un año después. Con la misma técnica, ¿no? Hubo otro estudio de técnica cualitativa de Grupo de Opinión Pública y 3.0, el termómetro de clase media, de marzo y septiembre del 2021, que también ratificaba, ¿no?, que el tema inflacionario y el tema de tarifas seguía estando en la cima del ranking de problemas que más afectaban tu vida cotidiana, pero que también sabías que afectaban las posibilidades de salida de la crisis en el país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inflación, siempre hay ganadores y perdedores, no es neutra. Y hablar de inflación nos exige hablar también de la enorme renta de los grandes grupos y de las dificultades que derivan, y en esto me parece que Artemio está en esa posición, de las dificultades que derivan de estas condiciones de acuerdo con el Fondo Monetario, producto de un endeudamiento récord e irresponsable durante 2018. Sí, y agreguemos, para que no quede al libre albedrío o de interpretación, cuando vos decís ganadores y perdedores, los perdedores suelen ser siempre los mismos: los asalariados, los trabajadores, los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, digo, para que no quede a la libre interpretación, digo, siempre los perdedores son siempre los mismos. Sí, todas las personas que luchan todos los días para salir adelante, que dependen de un ingreso, que dependen de un salario en una economía con altísimos índices de informalidad. Sí, que en muchos casos no tienen ninguna forma de poder, o sea, no pueden autogestionarse un aumento. Eso lo puede hacer alguien que trabaja en el mercado informal. Lo que pasa es que el que trabaja en el mercado informal tiene muchos otros problemas, claro, ¿sí?, que tiene la posibilidad de repactar no sé, viene un plomero y me dice, sale 100 pesos arreglar este cuerito. Puede venir y él puede fijarme el precio, pero claro, tiene muchos otros problemas. Trabajar en el sector informal de la economía, de una economía, digamos, el sector informal de la economía, Argentina tiene un problema ya sin importar cuál sea el color del signo político que gobierne. Argentina tiene desde hace prácticamente, creo que más de 20 años, tiene fosilizada la proporción de trabajadores en negro. Entonces, eso también mete dificultades sobre la recaudación, o sea, es una bola de nieve de muy difícil desarme. Por eso cualquiera que viene y dice, no, esto es una pavada, yo lo arreglo en 2 minutos, como dijo en su momento en la campaña Macri en 2015, la inflación es una pavada que yo lo arreglo en 15 minutos o algo así. La Reta la semana pasada también tuvo una expresión en medio como en esa dirección. Son discursos escondedores, porque discutir en ese punto permite esconder otro punto, porque acá es donde aparece una visión distinta de lo que es la inflación, que es un enfoque, si vos querés, más estructuralista, menos monetarista, que te dice, mira, cuando tenés este tipo de inflación que nosotros tenemos, que es una inflación casi por inercial, ¿no? Son efectos del pasado que se reproducen permanentemente en el presente y el futuro por previsión, por especulación, en una economía que tiene concentración económica, transnacionalización,
muchas presiones por el endeudamiento, que tiene dependencia de dólares. En efecto es el análisis político que la vicepresidenta hizo en los últimos actos. Miren, si quieren discutir, seguimos en un debate, si ustedes quieren, mediocre o superfluo, pero si no nos sentamos a ver cómo transformar resortes de crecimiento en un desarrollo sostenible, si no enfrentamos la dependencia de dólares, y eso eslogans, otra cosa. Eslogans de cómo salir. Uno va a decir que lo resuelve en 15 minutos, el otro le dice que lo resuelve en una semana y otro le dice que lo resuelve en un mes. Por eso uno se pregunta, ¿a quién beneficia que la discusión esté cubierta? De la misma manera que a quién beneficia que las encuestas sean presentadas muchas veces de esa manera. Sí, hay un párrafo aparte ya para... los sondeos de opinión pública hoy también muestran de que la gente sabe que este problema, digamos, ya no cree cuando alguien le dice que lo va a resolver en 5 minutos, ni en 10, ni en una hora, ni siquiera en un año, digamos. O sea, ya todos estamos muy advertidos, lamentablemente por sufrir, por sufrir este problema, porque es un problema, es como una chinche en un zapato, o una astilla en un zapato, en un pie, pincha todo el tiempo, no hay manera de evadirse del problema de la inflación, porque es algo que uno tiene cotidianeidad las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, voy a comprar un café, me doy cuenta, voy al supermercado, me doy cuenta, vienen no sé, los útiles escolares, me doy cuenta, voy a comprar helado, me doy cuenta. O sea, no hay manera de escapar de ese problema. Personalmente pienso que es una locura. Vamos a escuchar esa canción de Las Pelotas y después vamos a volver, no con los antecedentes, sino con algunos números presentes de inflación, y enseguida vamos a conversar con Artemio. Vamos a escuchar. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. La vida, cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad, que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Remontando vuelo, deja, la luz siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo.
pasará. El eje de la data. Le pasamos el peine fino a las encuestas. O suprimió directamente servicios terapéuticos, ¿no? Como consecuencia de la inflación, ¿no? Nos estábamos riendo en el corte de la asiduidad con la que uno va al psicólogo, etcétera, y justo mencionó esto. Ajustan por inflación, son implacables. Claro, sí, está bien, digo, porque todos buscamos de alguna manera defender el poder adquisitivo de nuestro ingreso. Lo que pasa es que algunos pueden hacerlo con más facilidad. Un trabajador en relación de dependencia no puede hacerlo, y al mismo tiempo quienes pueden pujar por su recomposición del poder adquisitivo corren con un riesgo, lo que contaba Laureana en el corte, que es: vos me podés ajustar y yo hay un momento que digo, bueno, entonces lo suspendo, y ahí tengo otro problema, que es, o sea, no lo pude ajustar y me quedé sin el paciente o sin el cliente o lo que fuere, digamos. Fíjate la centralidad que tiene. Traje una serie de estudios recientes con esta particularidad. Son distintas metodologías, ¿sí? Son distintos ámbitos en los cuales se hicieron estos estudios, estos sondeos de opinión pública, y los traje para reflejar la centralidad que tiene el problema de la inflación. Yo voy a leerlo así medio rápidamente. Consultora, voy a hacer como un ping-pong de consultoras, sí, con son estudios recientes, no los antecedentes todos que comentamos recientes, todos recientes. Cuando digo recientes, oscilan entre marzo de 2023, febrero de 2023 y capaz que alguno de enero de 2023. Todo reciente. Sol Moirago, 2.200 casos. Metodología es una encuesta web más una telefónica a móviles. El alcance es en toda la Argentina. ¿Cuál es el principal problema del país? La pregunta que se usaba: principal problema del país. La inflación, 40%, ubicada en el primer lugar. Management and Fit, 2.200 casos. La metodología es similar, una encuesta online más telefónica. Acá hay una diferencia, que es telefónica, no a celulares, telefónica, teléfono fijo. El alcance es igual. Argentina, la pregunta era principal problema del país, 49% la inflación, ubicada en el primer lugar. IPD, 1.105 casos. Metodología, encuesta online más telefónica. El alcance en este caso es a las principales provincias de la Argentina, o sea, no es toda la Argentina, pero las principales provincias de la Argentina, que son 8, ¿no? Dentro de 8 provincias nosotros tenemos concentrado el 85-86% de toda la población de la Argentina. La pregunta: ¿cuál es el principal problema del país? 37% de la inflación, ubicada en primer lugar.
Isonomía, 1802 casos. Una encuesta presencial. Fíjense que venimos pasando de encuestas telefónicas a teléfonos fijos, a teléfonos móviles, encuestas online. Ahora tenemos una encuesta presencial. El alcance es la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la pregunta? Principal problema del país, 59%, la inflación, ubicada en primer lugar. Opinaya, 2.000 casos, un panel propio. Alcance Argentina, pregunta, ¿cuál es el principal problema del país? La inflación, 69%, ubicado en el primer lugar. UDESA, encuesta web, 61%, el problema del país, la inflación, ubicado en el primer lugar. D'Alessio, Airol y Berenstein, 1.107 casos, una encuesta online, alcance Argentina. La pregunta acá varía mínimamente, cuáles son los temas que más le preocupan. En primer lugar, la inflación, 88%. Y dejé esta última porque PwC es una encuesta que se hace a 4.400 casos. Es una encuesta hecha a CEOs de empresas, dentro de los cuales está hecho en 105 países, pero está incluida la Argentina. Y la pregunta era, ¿cuál es el problema con el que va a tener que lidiar su empresa en los próximos 12 meses? En primer lugar, con el 70% de la inflación. Es decir, usando la metodología que quieras, mirando el alcance que quieras, variando el universo de análisis, porque fíjense que en algunos casos hablábamos de toda la Argentina, principales provincias de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, los empresarios, o sea, el problema, ¿no? El problema es la inflación, o sea, tiene una centralidad absoluta. Después no vale la pena, creo que ni detenerse en las diferencias de que, bueno, en una encuesta dio 49, pero en la otra dio 37 y en la otra dio 59. O sea, el problema de la inflación es un problema que se chupa todo, ¿no? Y que de alguna manera hackea a los gobiernos, a este en particular también, en el sentido de que la población te evalúa por cómo a vos te va frente a ese problema. Y entonces sucede lo que vos marcabas la semana pasada, y que yo, digamos, en una suerte, ¿no? Como en un gag, ¿no? Digo, el gobierno sé todo lo mismeo. ¿Qué significa, no? Como que, bueno, si en algún momento había algunos matices para poder evaluar las distintas áreas del gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúa usted el gobierno en el área de vivienda? ¿Cómo lo evalúa en obra pública? ¿Cómo lo evalúa en educación? ¿Cómo lo evalúa en, no sé, en salud? Y todas las áreas que normalmente tiene un gobierno. Distinguía, claro. Y se distinguían matices. Bueno, esta área anda mejor, esta área anda peor, esta área anda más o menos. Hoy, si uno ve el resultado de las evaluaciones de esas áreas, ve que todo confluye al mismo patrón de distribución que tiene la forma en que la población evalúa cómo le va al gobierno con la inflación. Y eso tiene un efecto, por supuesto, indudable sobre el humor social. Para simplificarlo, ¿no? Digo, si baja la inflación, hay buen humor, y si la inflación sube, hay mal humor. O sea, es una ecuación bastante boluda, ¿no? O sea, es bastante sencilla. Pasa que no es muy complicada. Una percepción que no es difícil tener porque gravita empíricamente en tu vida. Coincide una percepción con una realidad objetiva, diríamos, ¿no? Total. En lenguaje de los 70. Claro. Es objetivo y además es percibido. Sí, y voy al kiosco y lo veo al toque. No necesito ir a la facultad para que me lo expliquen. Lo entendemos todos rápidamente y no importa, porque además es un problema que atraviesa a todos los sectores sociales, a todos los lugares de residencia, todas las edades, todos los géneros. O sea, es un problema transversal. Y te agrego dos cosas más al respecto. Hay un reciente estudio, ¿no? Que es de marzo. Me llamó la atención porque había una pregunta respecto de cómo considera usted que es más fácil superar esa crisis. Y la opinión pública está como en una suerte de, no digo de confusión, pero no tiene claro, digamos, por dónde, digamos, quién puede ayudar más para salir de esa situación. Digo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque un tercio cree que se sale con más Estado, un tercio cree que se sale con más mercado y un tercio no sabe. O sea, no entiendo.
hay una suerte de confusión, ¿no? Hay un dato concreto, este problema me afecta, es el problema central, no tengo bien claro si conviene salir con más Estado o con más mercado, lo que surge de los sondeos, pero hay un dato que lo traigo a colación porque vos mencionaste los 2 estudios estos anteriores que se repetían con la metodología y que se repetía en el resultado. Nosotros, en el estudio este que te voy a mencionar, se midieron ahora en marzo, principios de marzo, ¿cuál debería ser la prioridad número 1 que tenga el próximo gobierno, sin importar quién gane, sea cualquiera? O sea, el próximo gobierno que gane, este problema. ¿Cuál debería ser el problema número 1 que tiene que resolver? Y ahí hay una diferencia con lo que vos marcabas, que por primera vez se despega, ¿sí? La idea de ajustar, bajar el gasto y ajustar el déficit, ¿sí? Se despega de esto de lo que era antes el bajame la inflación, lo cual puede también ser entendido como una suerte de victoria simbólica de sectores de derecha que vienen machacando sobre, bueno, listo, ya inclusive la opinión pública ya tiene claro, tenemos un problema, la inflación, es inocultable. Es un problema que ya sabemos que va a llevar bastante tiempo. Yo no le pongo fecha, no le pongo número, pero la opinión pública ya sabe que si alguien viene y le dice que lo resuelve en una semana, sabe que le está mintiendo. Entonces, tenemos un problema grande. Tenemos claro que la solución lleva tiempo. Entonces viene la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y se rompe en esta evolución que veníamos contando de qué es lo que habría que hacer, ¿no? O sea, cuál es tu principal demanda, y la principal demanda es controlar el gasto y bajar el déficit. Digo, yo creo que eso está más bien articulado con una victoria, ¿no? Una victoria se puede ver como una derrota, ¿no? Digo, puede ser una victoria simbólica del campo de la derecha o una derrota cultural en otro espacio. De haber instalado la idea de que ese problema es el resultado de un déficit, del gasto, el discurso habitual de estos sectores. ¿Sabes qué, Martín? Creo que la lectura que haces, coincido, si el estudio ese efectivamente está detectando ese cambio hacia un lado más fiscalista, ajustador. Dudo seriamente que haya cambiado tanto. Claro. Repetiría de nuevo, pero no cabe duda que cuando crece el ningunismo por la frustración que implica esto, hay mayor propensión a acompañar regresiones, así, porque si, digamos, el razonamiento es si yo no tengo, ¿quién la tiene? Y viene por ese lado, pero yo repetiría de nuevo porque estoy seguro que hay fuertes razones como para no volver a la práctica de hiperajustar todo, porque la verdad que nunca. Vamos a una tanda y después vamos a conversar de las implicancias políticas de esto en la suerte electoral que se juega el país este año con Artemio López. Vamos a la tanda y enseguida estamos con Artemio. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Nadie está solo ni sola. ¿Te preocupan tus consumos? ¿Tenés dudas sobre los consumos de alguien de tu entorno? Estamos en todo el país. Comunicate al 141. Llama gratis desde cualquier teléfono, las 24 horas y todos los días del año. No estás solo, no estás sola. Estamos. Argentina Unida. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias.
11 65 16 44 46. El eje de la data. Desarmamos números para ver qué realidad nos arman. Hola Artemio, ¿estás ahí? Vamos. ¿Cómo está el hincha caracterizado de Nueva Chicago? Callate, boludo, que mirá si estaré pelotudo, que corrí una silla y me olvidé que la corrí, me quise sentar y me fui a la mierda, ¿eh? Porque me caí, hizo bien. Ya no duelen los ojos, ya perdimos con Patel, ¿eh? Ahora me tienen que dar el carnet. Estrené el carnet el sábado. Profesor, ¿quiere contar al aire, como estamos ahora, si usted está hablando de la inflación en terapia? No. Con decirte que tengo problemas más graves que la inflación, ya te estoy diciendo todo. Bueno, le estás ganando el problema número uno de acá nos estábamos nos preguntábamos tengo otra agenda peor, ¿eh? Nos preguntábamos si la terapeuta ajustaba, digamos, con qué IPC se ajustaba. No, yo estoy pagando 11 lucas, no sé, pero el IPC, pero que viste, que ajuste de acuerdo a un IPC más o menos moderado, porque no va. Pero eso me pregunta fácil, Artemio, escúchame, querés decir que este gobierno es mejor que la mierda. Una vez mejor, viene la mierda y después viene este gobierno. ¿Eso lo podemos decir al aire? No. Ya estamos en el aire. Al aire, así que ya lo dijimos. No, ¿estamos al aire? Claro, sí, señor. Bueno, esa parte salió. Y sí, se edita todo, después Acá no te preocupes. no te preocupes. Artemio... Vos no me avisaste. Claro. ¿Cómo? Esas son engañifas típicas de ustedes. De periodistas. Periodistas no, ¿eh? ¿Cómo es la relación entre las posibilidades del Frente de Todos, la forma de resolver internamente la representación del Frente y la cuestión inflación? ¿Cómo lo ves? Mira, la forma de resolver internamente las diferencias es la misma que tuvo en su momento el radicalismo con la experiencia alfonsinista y el radicalismo a posteriori. No hay manera de resolverlo. El partido justicialista, hasta la llegada de Néstor, fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Nos tuvimos que refugiar todos en los gremios donde pudimos. Hizo dos renovaciones, una terminó con Menem, la temprana, y la tardía vía Frepaso terminó con De la Rúa. Con eso te dije todo. Las dos trajeron a caballo. O sea que la síntesis al interior del peronismo es para un taller literario, pero no se va a producir, porque el kirchnerismo retomó las banderas tradicionalmente popular democráticas del peronismo inaugural. Lo mismo le pasó al radicalismo. ¿Cómo se sintetiza hoy la tradición popular democrática del radicalismo con este radicalismo actual? No tiene ninguna síntesis. Eso te lo firmo yo. No hay. Bueno, Martín se hizo radical. Su generación es un testigo de esto. Al calor de Alfonsín I. Bueno, preguntale a ver cómo sintetizan las diferencias con lo que hoy, por ejemplo, predica Martín Tetaz, que también que dice es radical. Bueno, no va a haber ninguna síntesis. O sea, no hay síntesis. Puede haber unidad formal bajo el formato jurídico de partidos común, pero eso no va a durar. Eso es lo que te quiero decir. Este tipo de unidad no va a durar. Escúchame, Artemio, ¿y cómo se puede hacer campaña, ¿no? ¿Cómo se encara una campaña electoral con más de un 100% de inflación anualizada? Pero eso lo tenés que decir vos, que sos especialista en eso. 100% de inflación anualizada, el peor RIPTE en 15 años. La distribución del ingreso más regresiva de la que del 2007, por lo menos peor incluso que la del 2019, ya ni hablemos de Cristina, que dejó 54 puntos de participación, hay 43. Flaxo dice que eso equivale a una pérdida de 85.000 millones de dólares, casi 1.8 veces el préstamo delictivo que le concedió el FMI a Macri. Ahora de eso no se habla. Vamos con un salario, fíjate en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo,
Ahí tenés el salario promedio formal, privado público en Argentina hoy es 161.900 pesos. La línea de pobreza de febrero fue 163.000 para 4 personas. En esas condiciones es muy difícil hacer campaña. ¿Cuál es la ventaja que tiene relativa? Bueno, lo que tiene enfrente es una banda. Yo nunca vi una oposición de este nivel y encima le han salido ondas portadoras parásitas que le chupan votos al espacio de la coalición Juntos por el Cambio. Hablo claramente en provincia de Buenos Aires, que es el distrito emblema, de José Luis Esper y eventualmente un candidato de Milei. La gente de Proyección, que es una consultora de opinión pública, hizo una simulación poniendo a Burlando de candidato con Milei como candidato a presidente. Bueno, mide 10. De entrada. Sí, lo vimos, 9,8, sí, lo vimos. Más o menos, 9,8, 10, 7, 8, pero mire, es lo mismo. La cantera de esos votos salen todas, o 90% de la coalición Juntos por el Cambio. Kicillof está bien evaluado, la gestión es adecuada, tiene carisma, y ha podido repechar, en parte, la política nacional en términos socioeconómicos, con lo cual ese combo le da al oficialismo una carta de posibilidad que en otras condiciones no tendría, que bueno, veremos cómo termina, vamos a ver, tenemos todavía un tramo para las elecciones, pero para mí tienen que tomar nota de que esta economía sujetada al acuerdo con el fondo no puede seguir. Si vos te fijás la curva de aumento del IPC anualizado, yo la puse en el blog. Sí. El blog ya no lo leen ni los gatos. Pero claro, ¿cómo que no? Es una gran referencia de lectura, porque no solo lo que escribís, sino lo que sugerís en el blog. Muy interesante. Desde que se fueron los blogs, yo creo que se perdió la capacidad de reflexionar, pero bueno, eso también puede ser de viejo. No, es que el pensamiento complejo no es muy estimulado. No, vos sabés que el golpe de efecto sí. Logófera, pero es otro tema, después lo hablamos, eso otro día. Cuando vos haces el corte de convalidación del acuerdo delictivo por parte de Martín Guzmán y la evolución de la inflación, te vas a sorprender. Fíjate ese cuadro, porque Martín te va a llamar la atención, porque es exponencial el crecimiento del IPC. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Yo no las sé, los economistas tampoco. Dicen que es policausal, por no decir no tengo la más mínima idea. Ahora, como decía un viejo sociólogo, Norberto Ivancich, las ideas son los efectos que producen, decía el Croqueta. Sí. Bueno, fíjate el efecto que produjo la convalidación del delito de Macri con el FMI y analizar cómo se comporta la inflación y bueno, lo que vos decías. Y aún así no se privan... de los argentinos lejos, Sí. Y aún así, Artemio, no se privan de esa proscripción que vos llamás conceptual de Cristina, ¿no? Cuando dice, claro, no, con Cristina no se gana. Aún a pesar de estos datos, no se privan. ¿Vos estás de acuerdo con esa posición? Bueno, eso yo creo que fue la primera proscripción. Siempre la conceptual es la más grave y la más persistente, porque además trabaja al interior de la fuerza. No solamente es una consigna de los opositores, sino que es una consigna que hizo estragos al interior de este espacio y que estuvo condensada en dos afirmaciones. Esta que vos señalabas, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, con lo cual con Cristina no va. Traducido, eso quiere decir Cristina no va a andar. Y la otra es volver mejores. Volver mejores es una consigna extravagante. Después de 13 años de kirchnerismo, donde se desempobreció, ¿cuánto era, Martín? Nosotros hacíamos, claro, seguíamos todas esas cifras de una manera exhaustiva. El kirchnerismo desempobreció 34 puntos de población, seguro. Sí, más de 30 puntos, sí. Más de 30 puntos. Fue la mayor fábrica de clase media de la historia contemporánea argentina. El Banco Mundial, ¿te acordás que decía que la duplicó? Claro. Pero bueno, el desempleo lo bajó de 24,6 a 5,9, se fue Cristina. O sea, fue el único gobierno en democracia que tomó indicadores sociales peores que los que devolvió. Y además lo devolvió en un nivel mucho más que aceptable. Bueno, yo creo que eso quería decir esto. Volver mejores era esto.
volver con esta distribución del ingreso, volver con esta situación de empleo precario, volver con esta situación de aumento de cuentapropismo social, desarticular la mayor parte de las políticas de ascenso social que generó el kirchnerismo. Volver mejores era que el crecimiento económico, en lugar de tener una equidistribución más igualitaria, como la que tuvo durante los 13 años de kirchnerismo inaugural, tenga esta, porque este fenómeno de inequidad distributiva, y esto quiero aclararlo, no se produjo en la pandemia, se produjo fundamentalmente cuando Argentina comenzó a crecer, recuperó lo perdido y siguió creciendo. O sea que el modelo está diseñado para ser día a día y cada vez más injusto. Bueno, eso es qué difícil bastante Artemio. Claro. Acá todo el mundo dice son errores. Bueno, pero una sucesión de errores también puede ser un plan. Estamos conversando en Caput con el sociólogo Artemio López. Qué difícil, Artemio, pensar un peronismo que no genere expectativas de movilidad social ascendente, ¿no? Quiero preguntarte esta hipótesis. ¿Te parece que con este nivel, si vos querés, de decepción o de aquietamiento, ¿no?, de el poder plebeyo que somos, se va a elegir entre futuros o se va a elegir contrastando pasados? Yo creo que la memoria opera. En este sentido digo, en el 2021 hubo 4 millones de personas más o menos, puede haber 4.100.000 que no le dieron el voto al oficialismo, pero sí se lo habían dado en 2019. Ahora eso no se lo dieron a Macri, se quedaron en la casa. El ausentismo, bueno, ahora tuvieron en la falda, la mitad de la gente ya no votó. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordaban, y es una experiencia contundente y muy traumática, lo que fueron los 4 años de Macri. Y encima ahora dicen que eso estuvo bien y que lo van a hacer más profundamente. Eso opera, y creo que es un hándicap agregado al oficialismo, pero opera en ciertas condiciones. Y las condiciones de existencia de esa memoria son bastante específicas. Por ejemplo, cuando atentaron contra la vida de Cristina, la mitad de esos no participantes en 2021 dijeron que volverían a votar al frente de todos, porque estaban conmovidos por el episodio. A eso hay que darle continuidad, y el gran elemento es la cuestión socioeconómica. Acá hubo interpretaciones increíbles que están en los medios y lo dijeron personas muy importantes, de que las elecciones del 2021 se perdieron porque el gobierno se kirchnerizó demasiado. Cuando fueron a las elecciones con los salarios más bajos de que tengamos historia, con niveles de jubilaciones y pensiones por abajo de la línea de pobreza y indigencia, con una distribución del ingreso inequitativa, no tanto como la de hoy, pero súper inequitativa, y sin embargo se le atribuyó eso a la kirchnerización del gobierno. Bueno, la gente no votó a Macri en 2021, se mantuvo ausente. Mira, en La Matanza, el Frente de Todos perdió 250.000 votos entre 2019 y 2021. ¿Sabés cuántos votos recuperó junto por el cambio de eso? 19, nada. No lo votan porque recuerdan lo que hicieron ahora. Lo que dijo Máximo el otro día en Avellaneda es real. No, es muy poca propuesta para un gobierno decir, miren que viene el cupo. O sea, miren lo que fue Macri. Eso tiene un alcance relativo. Yo creo que tiene que modificar el diseño de política económica y tratar de mejorar las condiciones de vida, de materiales de los sectores medios bajos, medios, que son los que lo votan por otro lado. Y la están pasando no mal, muy mal. Estamos en una situación muy crítica en términos de ingresos. Te dije lo que muestra el Ministerio de Desarrollo Productivo, podríamos tener más cifras, pero sí. Pero confiemos en la crisis de ingresos en el país. En esta semana de la memoria, confiemos en esa memoria histórica, sí, y que esa identidad está viva en algún lugar del movimiento. Artemio, te agradecemos muchísimo la entrevista y los comentarios que nos hiciste. Un abrazo grande, Artemio. Un saludo a Martín. Ahí tenés a uno de los mejores. Por supuesto. Hacelo hablar. Por eso. Pero no le cuesta. Hacelo hablar y que explique. Porque él puede también
y con más pertinencia que yo, explicar cómo se hace una campaña en medio de esto. Muchas gracias, Artemio. Un gran abrazo. Dale 10, 12 programas. Estamos en pretemporada. Abrazo. Chau. Hasta luego. Bueno. Qué suspiro, ¿no? Que tiene las ametralladoras de Pancho Villa, esas que son un tambor que gira en 360. Laureana nos hace señas de chicos, por favor. Nos precipitamos.